largo de la palabra de Dios nos enseña que cuando tú y yo hacemos las cosas de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra, pues las cosas van a salir bien. Muchas veces, a lo mejor bien intencionado, empezamos a pensar en cosas diferentes a la estructura de la iglesia que Dios ha establecido en su palabra. Y esos cambios, esas situaciones, insisto, bien intencionados, empiezan a generar conflictos, dudas, confusiones. Y el propósito por el que tú y yo, el Señor nos ha puesto a su iglesia, empieza cada vez a alejarse. El enemigo es muy sutil. No va a entrar aquí de una manera, porque ustedes seguramente ya sabrán que muchas veces se dice que el primero en llegar los domingos aquí a la iglesia es el enemigo y está esperando a ver cómo hace para empezar a generar conflictos, dudas a los miembros de la iglesia. Que no me gustó aquello, que esto, que allá, que etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tú y yo tenemos la responsabilidad. Nos han provisto, nos han pasado la estafeta para que tú y yo sigamos compartiendo el evangelio, primero a nuestra familia. Yo creo que una de las cosas, hermanos, que no sé exactamente por qué hablamos mucho de predicar, hablamos mucho de evangelizar, pero se nos olvida la familia. Y ahí es el punto medular de todo cristiano. El varón, la mujer y los hijos cumpliendo con el rol que el Señor les estableció. Cuando cada uno de nosotros cumple ese rol, entonces podemos ya salir e ir con las personas y decirles lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, fundamentado en Él, fundamentado en vidas transformadas, en rostros que demuestran, que dan evidencia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero desafortunadamente andamos, o ando, déjenme ponerlo así, en lugares públicos diciendo que estoy haciendo esto por el Señor, pero descuido a la familia. Y por eso es que hoy el Señor me permite predicar este diseño de Dios para su iglesia. Y déjenme poner esta pregunta en su mente. Imagínense que esta estructura que el Señor ha dado de pastores y maestros, evangelistas, no existiera, que no existieran pastores. La iglesia sería un verdadero desorden. Cada quien interpretando la Biblia como quiere, una congregación que no tiene dirección, cada quien diciendo, no, pues vámonos por aquí, vámonos por allá, sin orden, con ausencia de autoridad. Hoy existen muchas iglesias que no tienen pastor. Ya quisiera una iglesia, en muchas iglesias, tener al menos uno. Porque, por ejemplo, ese es uno de las estructuras que se ha distorsionado, y muchas iglesias nada más tienen un pastor. Y a corto plazo se ve bien, pero la Biblia no habla de un pastor, habla de ancianos, de pastores, en donde hay una distribución de toda la carga de la iglesia. Hay iglesias sin pastor, o a veces hay un pastor o pastores sin el conocimiento del Dios Santo, que eso también es más peligroso, creo yo. La palabra de Dios dice que si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea algo honorable. Alguien que ha sido dotado por el Señor nos da dones a todos, ¿estamos claros? Tú tienes un don, yo tengo un don. A lo mejor tú tienes dones, porque el Señor a veces en su gracia nos permite tener varios dones, y más en iglesias en donde se requiere. Ahorita mi hermano comentaba lo de la cantada. Yo desde hace muchos años probé, y pues tampoco soy de los que cantan, hermano.
Hace 8 días tuve que dirigir la iglesia y tuve que dirigir los cantos. Y Señor, pues aquí estoy. Así que, ¿cómo vamos? Y si el Señor en su gracia dice, Antonio, vas a cantar, pues él proveerá. Pero la realidad es que hay que dar esos pasos de fe, y más cuando vemos que el Señor nos está poniendo en un lugar con el propósito de que cumplamos su voluntad. Acompáñame a ver. Te damos muchas gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra. Te rogamos que perdones nuestros pecados, quita todo estorbo de nuestra mente, ayúdanos a concentrarnos en lo que tú quieres para cada uno de nosotros, y te ruego, Señor, que bendigas esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Mi hermano Oscar ya se adelantó un poco y bueno, ya hizo ahí la conexión del por qué hoy mi esposa y su servidor está aquí. Nos conocimos en el seminario. Era de los que se sentaba adelante el hermano, ahí en el seminario, bien aplicadito, y digo nada más ahí como antecedente. Y creo yo que así también pues he aprendido yo de Oscar muchas cosas y su dedicación al Evangelio, y para nosotros es un gusto estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Gracias a Dios en la iglesia ya podemos el día de hoy, la iglesia donde el Señor me está permitiendo, sin merecerlo, estar pastoreando, era una iglesia que empezamos con 10, 15 hermanos. Y bueno, pues el Señor, yo quería una iglesia como esta, pero el Señor nos mandó, y bueno, por ahí la hermana Discali conocerá, la colonia en donde está la iglesia es especial, déjenme ponerlo así, es especial. Entonces, logísticamente tiene también muchas complicaciones, pero yo le decía, Señor, pues ponme donde deba de ser. Y sí llegué y, Señor, aquí estoy, y bueno, pues vamos a darle, ¿no? Y el Señor ha sido de gran bendición para la iglesia y nos ha permitido crecer. Tú y yo, ¿sabes qué, hermano? Nos gustaría no tener problemas económicos, no tener problemas con la pareja, que nuestros hijos estén muy bien, que se predique, que estoy en una iglesia de sana doctrina, que yo estoy creciendo y todo. Pero la palabra de Dios nos enseña que así no crecemos los cristianos. Los cristianos crecemos en función a las situaciones adversas que pasamos, tanto físicas como espiritualmente. Hay muchos testimonios de hermanos y hermanas que el parteaguas en su vida fue una enfermedad, fue una pérdida de trabajo, la pérdida de un familiar querido, cosas tremendas, y que tuvieron que pasar en la vida de esas personas, o que nos tuvo que pasar para que pudiéramos empezar a entender la palabra de Dios. Te ruego que abras tu Biblia ahí en Efesios 4, hermano. Y el propósito de la enseñanza de hoy es demostrar que a la luz de las Santas Escrituras, la misión de los pastores o de los ancianos es edificar sanamente al cuerpo de Cristo. Hay pastores que edifican, pero si no tienen el conocimiento correcto de la palabra de Dios, si no aplican, si no viven la palabra de Dios, esa edificación, no sé, seguramente por ahí ustedes habrán visto que luego en la internet hay fotos de estructuras de casas o de edificios bien raros, ¿no? Por ahí recuerdo de una casa que está en Ecatepec, que empieza así con un cuartito, luego hay 2 y luego 3 y está como un triángulo, pero al revés. Y arquitectónicamente eso pues como que suena incongruente, ¿no? Siempre las bases son las anchas y se va haciendo pirámide. La misión de los pastores es la edificación sana del cuerpo de Cristo. Y la tarea de los santos, de los creyentes, es participar activamente en la obra del ministerio. La carta a los Efesios tiene una estructura muy similar a las cartas que en general Pablo escribió. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? 13 cartas. ¿Cómo está esta separación?
Por lo general, siempre hay la enseñanza de la doctrina, la verdad doctrinal. La carta de los Efesios se maneja o se muestra muy claramente esto. Los 3 primeros capítulos hablan de esto. La posición poderosa que tenemos tú y yo de vivir en Cristo. Y los siguientes capítulos, a partir del 4, tiene la aplicación. Ahora, la aplicación tiene 2 niveles, hermanos. Uno que es individual y otro que es a nivel corporativo, a nivel iglesia. Y es algo que tú y yo debemos de tenerlo aquí, o sea, conocerlo, saberlo, como los puntos básicos de mi vida cristiana. Porque a lo mejor creemos o pensamos que estamos adorando a Dios, pero a lo mejor lo estamos ofendiendo. A lo mejor no le estamos agradando a Dios. ¿Y por qué? Porque lo estoy haciendo a mi manera, lo que yo creo y lo que yo pienso. Estos capítulos del 4 al 6 nos dictan cómo deben de ser nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra conducta. Por lo general, hermanos, siempre, en la mayoría de los casos, voy a quitar la palabra siempre, en la mayoría de los casos, en las predicaciones solemos hablar mucho del hacer, de la conducta. Pero ese es el último eslabón de la cadena. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Todo se deriva de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y por eso muchos de nosotros empezamos a actuar como artistas, que muchas veces como papás cometemos el gran error para decirle cuando salimos con nuestros hijos cuando están chiquitos, come con la boca cerrada, no interrumpas, usa los cubiertos, etcétera, etcétera. Y volvemos, pero cuando están en casa no les decimos nada. Entonces convertimos a nuestros hijos en actores. Y muchas veces eso lo trasladamos a la adultez. Y muchos cristianos nos volvemos actores. Actores en el trabajo, en la iglesia, pero en la casa reluce lo que realmente pensamos y sentimos. Efesios 4, 17 al 18, déjense los leo, en relación con los pensamientos, dice esto. De hecho, la pericopa, el título que tiene esta parte, la Biblia dice la nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Literalmente habla de la depravación de la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Realmente, las personas que no conocen al Señor, sus pensamientos vagan en su corazón engañoso, ¿verdad? Sentimientos. Los capítulos del 4 al 6 hablan de qué debemos de sentir. La Biblia enseña que los sentimientos deben ser guardados, renovados y dirigidos por el Espíritu Santo. Dice ahí en 4:31 de Efesios también, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando le preguntas a la iglesia que si tienen derecho a enojarse, hay un concepto, hermanos, que en la mayoría de los cristianos no hemos comprendido en su plenitud. Seguramente tú y yo nos hemos enojado recientemente. Y muchos osamos decir que nosotros tenemos derecho porque Jesús se enojó. Pero ahora habría que ver las motivaciones del por qué Jesús se enojó y del por qué yo me estoy enojando, que es diametralmente opuesto los motivos o los orígenes del por qué Jesús se enojó. Porque aquí, ¿hay alguna duda? Quítese, elimínese. Fíjense, la Biblia nos lleva a que esta parte del crecimiento cristiano es que no debemos enojarnos solamente cuando hay un motivo de un enojo santo.
Y seguramente más adelante nuestro hermano Oscar por ahí hablará de estos temas. Se nos llama a reemplazar la ansiedad, el enojo y el temor con amor, con paz, con dominio propio y gozo en el Señor. Y por último, la conducta, la que todos conocemos. Y ahí en Efesios 5, 8 al 10 dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que, hermanos, lo que es agradable al Señor. ¿Cómo compruebas que lo que estás haciendo, pensando, diciendo, sintiendo y haciendo le agrada a Dios? Solamente estudiando y conociendo la palabra. Realmente nos volvemos o nos limitamos con lo que nos dicen en la predicación o lo que nos dicen en una clase. La Biblia hay que leerla, hay que estudiarla y hay que aplicarla. Yo honestamente no invito a que lean la Biblia, hermanos. Lee el periódico. Ahora lo puedes hacer hasta por internet. La Biblia hay que leerla, hay que estudiarla y hay que aplicarla. Nos quedamos muy básicos muchas veces. Y como cristianos, muchas veces tú y yo les preguntaría: ¿a alguien te dice, oye, tienes que comer 3 veces al día? Algunos comemos hasta 4 o 5, ¿eh? Pero alguien te dice, ¿tú sí tienes hambre? Por bendición del Señor, abres el refri y ahí encuentras alimento. O vas a la panera y te agarras tu concha, ¿verdad? Pero hay que comer. ¿Por qué a la iglesia hay que estarle diciendo que lea la palabra si es el alimento espiritual? ¿Sí me explico, hermanos? Como cristianos, el Señor pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Pero hay una pregunta que la palabra de Dios nos confronta y es: ¿por qué yo no tengo el deseo de abrir la palabra de Dios entre semana, leerla, estudiarla y aplicarla? Y ahí es entonces cuando, Señor, ayúdame, porque no estoy haciendo las cosas como tú mandas. Algo está sucediendo que el mundo me está absorbiendo en tiempo, en pensamiento. Quiero ver el fútbol. No sé si ustedes se hayan enfrentado, pero aquellos que en algún momento éramos fanáticos del fútbol y los servicios eran a las 11, a las 12 los domingos, y jugaba, pues ahora como está el mundial, jugaba Brasil, o no sé, era un conflicto en casa. Y es un partido de fútbol. El inicio del capítulo 4 marca esta transición. Pablo ruega a los creyentes que vivan de una manera digna de la vocación, del llamado, que haya congruencia. Déjenles leo Efesios 4, 1 al 6. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Seamos congruentes, nos está diciendo. ¿Cómo? ¿Cómo soy congruente? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra de Dios, hermanos, en muchos textos trae una cadena, una secuencia, una progresión, que tú no puedes hacer el tercero si no has hecho el segundo y si no has hecho el primero. Aquí nos está hablando que cómo debemos de andar dignos de la vocación del llamado que el Señor nos hizo. Y la primera característica que nos pone es la humildad. Si tú y yo no somos humildes, jamás podremos ser mansos. Y si no somos humildes y mansos, jamás nos vamos a soportar entre nosotros. Tú y yo sabemos que hay hermanitos que es difícil, son difíciles, porque el Señor nos habla no nada más que nos soportemos, que los amemos. Son a donde más deberíamos de estar atentos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, o sea, estar prontos. O sea, pues yo no hago nada, yo nada más estoy aquí sentado escuchando la predicación. No. ¿Qué estás haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo para guardar la unidad de la iglesia?
No basta con estar sentados. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Después de estos 3 capítulos que hablan acerca de la doctrina, déjenme ponerlo, la teoría, lo primero que nos está pidiendo el Señor es que tú y yo seamos promotores de la unidad de la iglesia. Y que si empezamos a ver que hay algo que está impidiendo la unidad de la iglesia, yo soy uno de los primeros como parte de miembro de la iglesia a decir, a ver, stop, tiempo, no lo vamos a permitir. Porque el Señor nos demanda, nos exige, no es que querramos. El Señor a ti y a mí nos exige que busquemos, seamos promotores de la unidad de la iglesia. Y esto no es algo que debamos de crear, hermanos, debemos de mantener. Dice la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos. La Biblia nos llama a que nos vistamos de amor. ¿Qué es esto de vestirnos de amor? Que se vea, tu ropa se ve. El amor hacia los hermanos. Empecemos primero en casa, luego aquí en la iglesia y luego vayámonos afuera. Pero se tiene que ver que haya armonía. Somos miembros de un mismo cuerpo, llamados a vivir en paz. Y algo que muchas veces se nos olvida, ser agradecidos. Mis hermanos, tienen un hermano que Dios le bendiga, el que dirige la alabanza. Nosotros no hemos podido encontrar quién nos dirige la alabanza. Y eso es una bendición bien grande que tienen, hermanos. Y muchas veces no lo valoramos porque pues ahí está el hermano, toca muy bonito, ya. No me lo voy a piratear. Quisiera, lo humano me llamaría, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer. Y este punto lo toco para que valoren las cosas que el Señor les ha dado como iglesia. Efesios 4 al 6 describe 7 realidades: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Este es todo el fundamento del por qué debe haber unidad. Y esto no se puede mover. Ni tú ni yo lo podemos mover. La palabra de Dios está estableciendo por qué debe haber unidad en la iglesia. Y su mantenimiento exige humildad, mansedumbre, paciencia. Acompáñame a Filipenses 2. Abre tu Biblia ahí en Filipenses 2. Me decía Oscar que aquí se llevan 2 horas en la predicación. Yo voy a hacer un poquito menos, no se preocupen. Filipenses 2, es más, déjenme leerles desde el 1, hablando de la unidad. Fíjense cómo dice Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, chequen el 2, hermanos. Completad mi gozo sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La Nueva Biblia de las Américas dice, teniendo un mismo propósito. Versículo 3, nada hagáis por contienda y vanagloria, antes bien con humildad, y aquí viene la definición de la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Auch! No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Todos los demás de la iglesia están arriba de mí y yo debo de cuidar de ellos. Esa es una responsabilidad que el Señor te ha puesto a ti y a mí como parte del cuerpo. Está tremendo. Cuando la Biblia nos empieza a confrontar, nos damos cuenta que a veces nos jactamos, yo soy cristiano, yo soy salvo, el Señor me ama. Ok, ¿y tus responsabilidades? El propósito del ministerio es la preservación de la unidad a través del servicio y el amor,
debemos estar ocupados, hermanos, en enseñar la palabra de Dios y edificar a la iglesia. En eso debemos estar ocupados. Todo aquello que estorbe para eso, elimínenlo, quítenlo. Van a tener la escuelita bíblica de vacaciones. Ahorita platicaba con Oscar. Eso es una gran bendición. Sé que ese es un trabajo, y más para las hermanas. Muchas veces los varones ahí como que no estamos muy involucrados malamente, no sé por qué, ¿verdad? Pero a lo mejor porque estamos trabajando. Pero es algo tremendo una escuelita bíblica de vacaciones. Mucho trabajo. Pero debemos de estar buscando, porque eso es parte de lo que va a edificar a la iglesia. Dice en la primera carta de los Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y hay varios versículos. Cuando tú y yo, y por eso les hablo de la casa, cuando yo atento con mi esposa, por alguna razón que justificadamente yo diga, ay, es que yo no estoy atentando contra mi esposa. Ella es parte del cuerpo de Cristo. Ella es una hija de Dios. Estoy atentando contra la iglesia. Cuando tú empiezas a tener esos conceptos en tu mente, tu relación matrimonial empieza a cambiar. ¿Cómo voy a osar a gritarle? ¿Cómo voy a osar a tratar de lastimarla físicamente? Y luego viene la disciplina. Y luego ¿por qué, Señor, me pasa esto? Pues porque, hermano, hermana. Y pasa también al revés, ¿eh? Esto es como una orquesta sinfónica, hermanos, donde hay diferentes músicos, que vamos a decir que cada uno de ustedes tiene un diferente don, tocan diversos instrumentos, pero siguen a un mismo director. Imagínense que por un lado, nosotros vamos a cantar Santo, 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 y por otro, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Acá Santo, 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 y acá Castillo Fuerte. Todos juntos, y vamos a cantar. ¿Habría armonía? Oye, es que estamos haciéndolo bien, es que estamos cantando Castillo Fuerte es nuestro Dios. Pero no hay unidad, no hay armonía. El Señor ha puesto a pastores, a líderes, para decir, a ver, vamos a poner orden en esto, vamos a empezar a hacer a líderes, pastores, a diáconos, en donde ellos, por la sabiduría que el Señor les da, empiezan a poner orden en la iglesia. Que andéis como es digno, vivir de una manera digna, alinear tu comportamiento diario a esa transformación que el Señor ha hecho. La unidad requiere esfuerzo. No podemos venir a la iglesia a sentarnos, a escuchar. Es bien padre. Yo platicaba precisamente ahorita con mi esposa, ya tenía rato que no salía de la iglesia, le digo, ay, se siente rico ir a predicar a una iglesia. Es hermoso predicar, hermanos. El Señor habla primeramente a uno, pero es hermoso. Cuando vas a la iglesia y esto y el otro y los hermanos y allá y la hermana y el hermano, empieza a ver cosas, ¿no? La unidad requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere compromiso, requiere esfuerzo. Hay que priorizar la paz, superar divisiones y fomentar un ambiente en donde la iglesia demuestre su amor, reflejando ¿qué, hermanos? El carácter de Cristo. Y por eso el Señor nos da la estrategia, Efesios 4:7. Vámonos para allá. Nos da esta estrategia divina para realizarlo. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si tú o yo me atrevo a decir, oye, es que yo no tengo un don, estoy diciendo que Jesucristo es un mentiroso. Porque aquí la palabra de Dios dice, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando del género, hermanas, ¿eh? No crean que nada más a los hombres, habla de hombres y mujeres. Y eso de que subió, ¿qué es
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí está hablando, hermanos, del proceso de... Y es precioso el Señor. No tendría por qué darnos explicaciones. Pero el Señor dice, yo soy capaz de darle dones a los hombres y capacitarte por lo que he hecho. ¿Qué he hecho? Me hice hombre y morí por ti. Y resucité al tercer día. O sea, nos da una explicación de por qué Él tiene autoridad para hacerlo. Porque a lo mejor hay, ¿y tú por qué los das? O sea, ¿de qué o por qué? Descendió a las partes más bajas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí se establece que esa capacidad que el Señor nos da para cantar, para tocar, para predicar, para enseñarle a los niños, para servir aquí en la iglesia, es dada por el Señor. Los dones son el resultado de la victoria de Cristo, de su ascensión y exaltación. Él dio dones a los hombres. Y eso no se origina por que el hombre sea atractivo, o porque eres muy simpático, o porque a todos les caigo bien, o porque la iglesia lo elige. No, el liderazgo es dotado por el Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. El don de liderazgo estratégico es para personas constituidas por el Señor. Efesios 4:11. Este versículo, el 11, hermanos, identifica los dones que Cristo ha provisto para la iglesia. Dice, y Él mismo constituyó, por la autoridad que ya vimos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Déjenme explicar aquí algo que para mí es importante que conozcamos, porque así lo dice la palabra de Dios. Para explicar este texto, si te vas a Efesios 2:19, mira lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ojo con el 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, aquí empieza a usar analogías, metáforas, para que podamos entender la palabra de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y a la vez todos nosotros en esta plataforma, en esta base más bien, en este fundamento, predicamos a Jesucristo como Señor y como Salvador, como iglesia. Déjenles leo una nota de la Biblia de Estudio de la Reforma de este versículo 2:20. Dice, los cimientos de la casa de Dios fueron puestos una vez y para siempre por los apóstoles y profetas. Así como, por ejemplo, los cimientos de este inmueble. ¿Cuántas veces se pusieron? Nada más uno, ¿no? Y para siempre por los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. La piedra angular es Cristo. En 3:4 al 6, ahí de Efesios, los varones a lo mejor me tienen de 3 bandas, hermanos. Vámonos a Efesios 3, versículo 4, dice 3:4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio es que se reveló que el evangelio es para los gentiles, ¿va? 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado ¿a quién? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Gloria a Dios, porque ahora por eso tú y yo estamos aquí, porque tú eres gentil y yo también. Nada más que ahora el Señor ha tenido misericordia de ti y de mí, y su palabra dice que también nosotros ahora somos pueblo, sin merecerlo. En este texto Pablo mostrará que el rol fundacional de los apóstoles y profetas consiste en recibir la revelación. Ya no hay nueva revelación porque la Biblia ya está completa. Por eso no hay sueños, no hay que el Señor me dijo. La Biblia ya está completa.
consiste en recibir la revelación del misterio de Cristo, previamente oculto, y la inclusión de los gentiles entre su pueblo. El hecho de que los apóstoles y profetas pongan el cimiento de la iglesia es un indicador de que todos estos oficios han concluido. Puesto que los cimientos han sido establecidos, ya no hay necesidad alguna de apóstoles y profetas en la iglesia. Hasta que Cristo regrese, la iglesia se edificará sobre ese fundamento sin tener que añadir nueva revelación, ya está completa. Sino al comprender mejor lo que los apóstoles han dejado y al aplicar con mayor fidelidad su enseñanza por los creyentes. A nosotros nos toca leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios, que ya está completa. Cristo dio personas, no programas. Fin de la cita. Cristo no simplemente otorgó ministerios o funciones, constituyó a unos. Y por eso Oscar anda por acá. El valor principal de los pastores reside en la calidad de las personas que somos. Es un llamado fuerte que demanda compromiso y santidad. El líder enseña con su vida, siguiendo el ejemplo de Cristo. La santidad personal es prioridad. No hay argumento por qué no decir que no. Que esté bien con Dios antes de intentar enseñar a otros. Este párrafo me gusta mucho y se los voy a leer. Dice la ética cristiana, y seguramente tú estás de acuerdo, que nuestra meta es dar todo el honor y la gloria a Dios. ¿Sale? ¿Qué nos motiva? ¿Quedar bien con mi pareja? ¿Quedar bien con la iglesia? ¿Quedar bien con otra persona? No. Yo amo a mi esposa, yo busco hacerle bien, y si ella me lo reconoce, está bien. Pero yo lo hago por amor a Dios. Esa es mi motivación. Muchas veces los cristianos andamos haciendo cosas, es que no me pasó al frente y no dijo que yo puse las sillas y no dijo que yo hice esto en la escuela, en la escuelita bíblica y no comí y estuve desvelada por el material y nunca me mencionaron desde el púlpito. No hacemos las cosas por un reconocimiento. ¿Qué es lo que nos motiva a darle honor y gloria a Dios? El amor a Dios. ¿De acuerdo con qué? Con lo que está establecido aquí en la palabra de Dios. Y esto para parecernos más a Jesucristo. Yo no sé si tuviéramos la oportunidad de tener un barómetro que nos permita medirnos cómo estamos creciendo comparados con Jesucristo, que tenemos la Biblia, ¿verdad? Y que tú y yo nos pudiéramos parar así como como si fuera en la pared, ¿no? A ver, y ahí me mido. ¿Cómo andaríamos? Aquí viene la mención de los evangelistas también. Los evangelistas no son aquellos que prepararon 5 sermones, 20 corbatas, 5 trajes y se van a eventos públicos y van a eventos de evangelización. Esos no son los evangelistas. Bíblicamente los evangelistas son aquellos que salen, predican la palabra de Dios, establecen iglesias y luego se van. Esos son los evangelistas que habla la Biblia. Pastores y maestros. Estos son dones que no se pueden separar. Por eso se dice pastores y maestros. Es una función integrada. 2 funciones en una misma persona. Es una función dual. Es como, hermano, en algún momento de tu vida, ya casado por bendición del Señor, por gracia de Dios, te tocó ser hijo y te tocó ser esposo, o te tocó ser esposo y ser padre. Cuando tú estás casado y tienes hijos, pues tienes que jugar un rol de esposo y tienes que jugar un rol de padre. No puedes decir, yo nada más soy esposo y que los hijos, pues, que Dios los bendiga. No puedes decir. Que muchos lo quisieran. No, ¿verdad? El pastor maestro es una función dual. Primero, el pastor enfatiza la tarea de proteger y de ser líder. Es un cuidado amoroso, un gobierno sabio que te lo da la palabra. La guía del rebaño es a través de decisiones sabias. Aquí hay mucha sabiduría. Si tú y yo
muchos años atrás conociéramos la palabra de Dios, seguramente muchas decisiones hubieran sido otras a lo largo de nuestra vida. Llevar el rebaño a lugares que le benefician, ejerciendo su autoridad como líder, pero bajo la autoridad de Cristo. Y maestro, esta es su función principal, enseñar. La alimentación doctrinal, llevar al rebaño a pasturas más verdes. Y esto solamente se logra enseñando la palabra de Dios y viviéndola. No se puede ser un pastor fiel sin ser un maestro competente. Es un requisito fundamental. Dice la palabra de Dios que debe ser apto para enseñar. En Tito 1:9, acompáñame, por favor, ahí a Tito 1:9. Son de estos versículos que luego pasan desapercibidos. También viene como parte de los requisitos de liderazgo de los ancianos. Dice Tito 9 que debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Si yo no estoy aprendiendo y viviendo la palabra, ¿qué les voy a enseñar como pastor? Esto es como un ancla, hermanos. Los barcos tienen un ancla pesada y fuerte, que eso les permite que en una época de vientos o de tormentas, el ancla lo sostenga y no se mueva. En la vida del cristiano, la palabra de Dios es esa ancla. Cuando estamos en enfermedad, en pérdida de trabajo, el refrigerador vacío, la pareja que no puedo con ella porque el Señor está tratando conmigo y está tratando con él y me siento solo, desesperado, el ancla es la palabra de Dios. El líder, los creyentes debemos aferrarnos a lo que nos dice la Biblia. Tenemos que tener una fuerte creencia en el mensaje que hemos aprendido. Y a la vez el pastor debe animar a la iglesia. El propósito, y por eso es necesario conocer el propósito del liderazgo. Efesios 4:12. Y aquí está uno de los puntos medulares del mensaje de hoy, hermanos. Y este versículo define el propósito de los dones. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjenme, dice el 11, ¿no? Para agarrarle un poquito más. Y él mismo, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, o con el propósito, o con el objetivo de que, de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y otra vez, es algo progresivo. No puedes cumplir el segundo si no está el primero. No puedes cumplir el tercero si no está el segundo. Vamos a ver el primero, el perfeccionamiento de los santos. La palabra griega perfeccionar se traduce aquí en este contexto como equipar. Te vas a ir y vas a vivir la vida cristiana, pero aquí está tu mochila, aquí está tu Biblia, aquí están todas las herramientas que necesitas. Ese es el trabajo del que va a estar haciendo el pastor. Es un término que se utilizaba en los contextos de restauración, de reparar una red. Dice ahí la palabra de Dios en Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor es algo que la palabra de Dios nos insiste. Ya no vivamos como los que no conocen a Dios. Ellos están confundidos, son ignorantes de la palabra, tienen la mente llena de oscuridad, porque realmente, hermanos, aquí nada más hay de dos, o tu mente está llena de la palabra de Dios, o tu mente está llena del mundo. Cuando el Señor hace que nosotros crezcamos, cambia la mentira del mundo por la verdad de la palabra de Dios. Si pudiéramos tener aquí gráficamente
nuestra mente oscura, negra, y conforme el Señor va, por pura gracia, haciéndonos crecer en el conocimiento de Él, porque le estamos aplicando también, esa oscuridad empieza a volverse gris y empieza a haber partes blancas, porque empezamos nosotros a entender al Señor. La función principal del pastor es capacitar y restaurar a los creyentes. Esa es su función principal. ¿Que puede poner sillas? Sí, claro que puede poner sillas. ¿Que puede lavar baños? Sí, claro que puede lavar baños. Eso no está peleado. Pero ¿qué es más importante, hermanos? ¿Lavar baños o estar enseñando la palabra de Dios? Y hoy hay muchos problemas en las iglesias porque es que el pastor no lavó los baños. ¡Qué tremendo! Y el propósito 2, para la obra del ministerio. El resultado de ese equipamiento, como me decía una vez un hermano, pues ahora ya lo sabes, ya no puedes decir que no lo sabías, ahora sí que ponte a chambear. ¿Está bien? El resultado del equipamiento es la activación de la congregación para el servicio. No es una actividad reservada para los pastores o los diáconos. Es una vocación de todos los santos, de toda la iglesia. Los pastores enseñan y capacitan, mientras que los santos, los miembros de la iglesia, ejecutan la obra del ministerio. El Señor distribuye los dones en el cuerpo. Dice ahí en Romanos 12:6, te lo leo: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora debemos comprender que todo esto, ¿para qué es? Que el pastor enseñe y la congregación se active para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no somos una iglesia grande y poderosa? Le digo a uno de mis hermanos, en ese momento hay que voltearnos al espejo y hacer esa misma pregunta. Porque yo tengo que ser parte de esa edificación. Y normalmente, ¿qué hacemos? Como lo hizo Adán y como lo hizo Eva, ¿no? La mujer que me diste, la serpiente, el pastor, los diáconos, la hermana tal, porque yo soy santo y puro. No lo decimos así, me queda clarísimo, pero aventamos, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin último de esta cadena, la edificación de la iglesia. Es esa construcción progresiva, el crecimiento cualitativo, la madurez. El crecimiento numérico, hermanos, ya se me fue Oscar, no se preocupen por las sillas vacías. La prioridad del pastor son las sillas ocupadas. Esa es la prioridad. La iglesia está dada para el creyente. Y cuando tú y yo ya entendemos la palabra de Dios, es precioso ver cuando venía el varón, pasa el tiempo y ahora viene con su esposa. Pasa el tiempo y ahora vienen los hijos. Y ahora viene el vecino. Y ahora viene otra parte de la familia. Lo importante es que tú y yo, cuando entendemos la palabra de Dios, nos volvemos esta dispersión del evangelio. Tú tienes la responsabilidad de predicar la palabra, no el que está aquí. Tú la tienes. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? Y por eso decía, ahora ya lo sabes. Ya no hay, es que ya no, yo no lo sabía, Señor. El crecimiento es progresivo. Existen señales de madurez. Déjame nada más te las menciono, no voy por efectos del tiempo. Un creyente maduro modera su lengua. Habla cuando tiene que hablar y calla cuando no tiene que decir nada. Modula su voz. Recibe corrección. Hoy no puede haber, y si alguien lo piensa, no es bíblico, que es maduro espiritualmente. Es imposible. Porque ¿sabes qué? Lo primero que haría es preguntarle a su familia.
Recibe corrección sin ofender. Depende menos de sus emociones. Híjole, luego nos sale el apellido. ¿Y qué? ¿Por qué? Es que me sacó la lengua, me jaló la trenza. Y ya nos vamos a divorciar. Por eso. O sea. 4. Reconoce su propósito más allá de sí mismo. Tú y yo no somos el centro del mundo, hermanos. Somos cristocéntricos, ¿no? Él es lo importante. Busca crecer en la palabra. Hay muchos planes que por ahí he escuchado para este lugar. El seminario es algo que para nosotros como familia fue de gran bendición, fue un parteaguas en la familia. Hoy, para honra y gloria del Señor, puedo ver a mis hijos predicando y trabajando en la iglesia, y eso, hermanos, es algo, Señor, yo ya estoy en el cielo. Busca crecer en la palabra un cristiano maduro. Y el último, anhela parecerse a Cristo. La madurez espiritual no es lineal, hermanos. Habrá momentos de crecimiento, habrá momentos de lucha, habrá momentos de caída, días de fortaleza, días de debilidad. Así es la vida del cristiano. Así aprendemos, ese es el método de Dios. Pero dice en Gálatas 6:9 que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y hasta cuándo hay que hacer esto? Efesios 4:13. Aquí hay un tema escatológico. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Todos, es que mi hermano no va jalando conmigo. Pues ya el Señor te habilitó para darte cuenta que el hermano y la hermana no van al ritmo que tú vas. Entonces ya me toca ir. Acá tampoco. ¿Te imaginas todos avanzando con ese mismo crecimiento porque nos vamos cuidando todos como iglesia? Eso sería impresionante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ese conocimiento, aquí la palabra realmente lo que quiere decir literalmente es que la conoces y la practicas. Porque pues yo le pregunto a una persona aquí, a la primera que me encuentre, que si conoce a Dios, ¿qué me va a decir? Pues que sí lo conoce. ¿Y sí lo conoce? No, porque estaría aquí. Una función permanente de los pastores es equipar a los santos, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez de la iglesia es definida como nos parecemos a Jesucristo, en carácter, en conocimiento y práctica. ¿Cuál es la señal de la inmadurez? Es el siguiente punto, 4:14 de Efesios. Dice así, para que ya no seamos niños. Aquí mete otra metáfora. Pablo, al igual que el Señor, acostumbra, y por eso también en las predicaciones usamos metáforas, porque el Señor es tan precioso, ¿verdad? Nos pone estos ejemplos para que podamos entender su palabra. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Aunque yo tenga 62 años, yo puedo ser un niño fluctuante si no conozco la palabra de Dios. Decía un hermano en la iglesia, es que yo creía en la iglesia fascinante, que hacían una serie de cosas, ¿no? Y les prometían una serie de cosas que no eran bíblicas. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, engaños de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí vamos. La inmadurez espiritual es descrita por esta imagen de los niños. ¿Cómo son los niños? Inestables, susceptibles al engaño, fácilmente influenciados. Sin embargo, el maduro espiritual se manifiesta con estabilidad, se resiste a estas doctrinas fascinantes. Un cristiano inmaduro, hermano, exige mucho, agradece poco y se ofende por todo. Un cristiano inmaduro exige mucho, agradece poco y se ofende por todo. La madurez espiritual se va a medir de cómo reacciones ante las circunstancias, no cuánto sabes de la Biblia. ¿Sabes quién conoce más la Biblia que tú? Satanás.
¿Cuál es la diferencia? Que nosotros amamos y queremos obedecer al Señor, Él no. El inmaduro busca que la iglesia se adapte a él. Si la predicación no le gusta, se molesta. Si no lo saluda, se resiente. Si no lo toman en cuenta, se aleja. El cristiano maduro vive para servir. Oye, es que no me saludan. Ve, tú saluda. Ya estás grandecito, hermano. Ya estás grandecita, hermana. Te toca a ti ahora ir a saludar y decirle al hermano cómo le ha ido, y si le ha ido mal, vamos a orar juntos, hermanos, vamos a ver cómo salimos del Señor, con el Señor. Te llamo en la semana, hermano, ¿cómo has estado? Me platicaste el domingo que hubo esta situación, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo le hacemos? ¿Imaginas una iglesia así? No olvidemos que las amenazas provienen de la astucia de hombres que manipulan la verdad. El antídoto, ¿cuál es? Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Esta es la solución. Este crecimiento hacia Cristo se logra a través de la verdad y el amor. Ahora, ¿qué es la verdad? El contenido innegociable. Nuestra doctrina sana, que esa no está en tela de juicio. Pero si falta amor en esa verdad, el amor se vuelve solamente sentimental, superficial y sin fundamento. El amor, ¿qué es? Es el vehículo de cómo estamos enseñando, con paciencia, tolerarnos, y es el motivo del por qué enseñamos. Pero la verdad administrada sin amor es dura, legalista y destructiva. Deben de estar las dos. La vitalidad del crecimiento de la iglesia, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Y otra vez, ¿qué? En amor. Y déjate, hago este ejercicio nada más para que me entiendas, porque este párrafo es tremendo. Quiero que intentes, los que son de mi generación no lo hagan, los más chavos, o sea, casi todos. Trata de levantarte con un pie. A ver, inténtenle levantarse con un pie, con uno nada más. ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿Y sabes qué? Ya te puedes sentar, hermano. No vayamos a ocasionar aquí un problema. La otra pierna eres tú. La otra pierna eres tú y soy yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia trata de caminar con un pie, faltamos tú y yo, hermano. Y ya cuando te paras con dos pies, la cosa cambia. Todo analogía es algo preciosa que nos debe de llevar a saber, hermanos, si estamos cumpliendo nuestra función en la iglesia. El crecimiento de la iglesia es proporcional al buen funcionamiento de cada parte. Si una coyuntura o una parte falla en su rol, ese crecimiento armónico de la iglesia se va a detener. Dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Esto de que yo planté es esta predicación, el evangelismo. Apolos regó, es el discipulado, pero Dios ha dado el crecimiento. No te preocupes de las sillas vacías, hermano. Lo importante es la iglesia de Cristo, porque a ti y a mí el Señor nos va a demandar por los hermanos que están aquí, no por las sillas vacías. La iglesia va a traer a quien, el Señor va a traer a quien corresponda. Por último, Efesios 11 al 16 establece responsabilidades tanto para los pastores como para la iglesia. El cuidado personal. La tarea más importante de los pastores es asegurarse de estar bien con Dios, atender su santidad, a su familia, a su doctrina y atender el rebaño. Dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como
para ti mismo como para los que te escuchan. El liderazgo bíblico se ejerce mediante el ejemplo. Los pastores deben ser guía de la alimentación. El pastor maestro debe guiar y alimentar. 1 Pedro 5:2 dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Guiar implica gobernar con la sabiduría de Dios, hermanos. Alimentar implica llevar a la congregación a pasturas más verdes a través de la palabra de Dios. Y ahora le toca a la iglesia. Si el pastor maestro está cumpliendo con su función de enseñar a la congregación, debe haber sujeción y debe haber reconocimiento por parte de la iglesia. El cuerpo debe reconocer a sus líderes. Hebreos 13:17, y ese sí te pido que lo busques ahí en la Biblia, por favor. Acompáñame ahí, Hebreos 13:17. Porque el Señor te está exigiendo, no te está pidiendo, te está exigiendo que lo hagas. Cuando tú ves que tu pastor, tus ancianos, tus diáconos están trabajando de una forma correcta bíblicamente, la palabra de Dios te exige que obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. A ti te van a preguntar por ti, hermano, o a ti, varón, por tu esposa y por tus hijos. Pero a los pastores nos van a pedir cuentas por la iglesia. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Si tú empiezas a encontrar errores en el pastor, en los pastores, ora por él. Ora por él. Eso, somos hombres imperfectos. No por eso nos justificamos, ¿no? Pero tenemos una responsabilidad grande. Y debe haber una activación. Apoya a tu pastor. Ayúdale. Porque el crecimiento depende de ti y de mí. Sabemos que el Señor pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Pero no vas a llegar y te vas a sentar, aquí estoy, Señor. ¿Cómo se da el crecimiento? Aplicando, conociendo la palabra de Dios. Déjenme orar. Te damos muchas gracias, Padre, por la bendición de tu palabra. Gracias porque nos confronta. Hay cosas que nos incomodan y te damos gracias por ello. Sabemos que tenemos que seguir creciendo, Padre, y te ruego que bendigas a tu iglesia. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén. Gracias, hermanos.